Bueno, depende de... ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Nos acompaña en este set de TV Perú el embajador del Perú en Washington, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía de nuestro país. Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Josefina? Encantado. Hola. Esta reunión además tiene un significado especial para usted, porque fue en Tokio, me comentaba, donde se acordó que fuera en Lima y habían competidores, además. Así es, fue hace exactamente 3 años. En la última reunión que se realizó fuera de Washington, que fue en Tokio, que me tocó en nombre del gobierno peruano firmar un acuerdo con Madame Lagarde y el doctor Kim, la traída a Lima de esta asamblea, que como hemos visto por los últimos días de debate y lo que resta hasta el fin de semana, se discuten temas de relevancia mundial en un entorno de muchos desafíos. Creo que es una cosa muy importante el retorno de esta Asamblea de América Latina y una región que está creciendo muy por debajo de su potencial y que, si bien ha avanzado notoriamente en los últimos 20 años, tiene desafíos acuciantes. Los seminarios que hemos escuchado, los temas de informalidad, los temas de inclusión, los temas de lograr una mayor incorporación de las mujeres a la fuerza del trabajo y cómo lidiar en esta transición de un mundo boyante de altos precios de las materias primas y mucho flujo de capital entrando a un mundo distinto. Creo que es un desafío muy importante y qué mejor que escuchar a los gurús del mundo acá en Lima y poder ojalá refrescar ideas y llevarlas adelante, incluso a puertas de un proceso de cambio presidencial en el Perú el próximo año. Entonces, muy oportuno y creo que muy orgullosos de haber coadyuvado a que venga acá la Asamblea del Fondo y el Banco Mundial. Y hay consenso más en el reconocimiento de cómo se está llevando a cabo la buena organización, el buen funcionamiento de esta reunión. Ahora, ya son 9 meses que está usted en Washington como nuestro embajador. Estados Unidos está creciendo, nosotros hemos estado mucho mirando hacia China. ¿De qué manera este crecimiento en Estados Unidos, esta situación americana, puede generar un mayor potencial para nuestro país? Yo creo que la relación es muy sintomático el hecho de que en esta coyuntura compleja Estados Unidos nuevamente ha recuperado su lugar de primer socio comercial del Perú. Tenemos un tratado de libre comercio que ya tiene 6 años de vigencia y en ese periodo fue un periodo de bajo crecimiento en Estados Unidos y, como bien dices, ahora está retomando el sendero del crecimiento. Y esto ha hecho de que, si bien el comercio se ha duplicado, el potencial sea mucho mayor. El TPP, que se acaba de culminar, de negociar, creo que también nos abre una puerta adicional porque viene a incorporar nuevos mercados y mecanismos de incorporación a las pequeñas y medianas empresas. Pero es un factor muy importante. Estamos trabajando para hacer que el TLC con Estados Unidos se materialice en ámbitos distintos como facilitación del comercio, hacer que las aduanas sean mucho más activas, levantar barreras fitosanitarias en mercados importantes. Te cuento, hace 5 años no se abría un nuevo mercado, el último fue la palta Hass a Estados Unidos, y en los últimos meses, trabajando conjuntamente con SENASA, el Ministerio de Agricultura y los pares en Estados Unidos, se ha abierto el mercado de los mangos, de los cítricos, de los pimientos rojos, y hay una agenda muy intensa de lograr penetrar con mayor efectividad la quinoa, que es obviamente un alimento muy de moda y digamos muy importante, los granos andinos, y esto se complementa obviamente con una agenda que va mucho más allá de lo tradicional, que era la agenda de cooperación en materia antinarcótica. Hoy en día cooperamos a nivel de intercambio de investigadores en la prevención y lucha contra el cáncer, en investigación en agrotecnología. Estamos tratando de propiciar mayor intercambio de estudiantes y de investigación y desarrollo en ámbitos muy diversos. Y ahora una última novedad es que con la culminación de la negociación del TPP hay un compromiso de parte de empresas norteamericanas farmacéuticas de poder ubicarse en el Perú. Entonces vamos a organizar un roadshow de estas empresas muy prontamente, conjuntamente con la Embajada norteamericana acá en Lima y nuestra Embajada y nuestros ministerios por inversión, para traer a empresarios y que vean las bondades de nuestro país y puedan instalarse y también contribuir a mejorar el acceso
de estos fármacos tan importantes para la salud pública. Claro, darse a conocer para que también se pueda llegar a votar y aprobar en el Congreso, cuando también tienen que hacerlo Estados Unidos, y ahora con la noticia de la oposición de sorprendente Hillary Clinton. Ahora, el presidente del Banco Mundial, que conoce muy bien nuestro país, además ha dicho, estamos en un tiempo muy difícil en el mundo, y sobre todo los países emergentes. ¿Qué puede hacer el Perú para que las conquistas sociales, sobre todo en lo que se refiere a la lucha contra la pobreza, se puedan mantener, y de luchar contra la desigualdad también, teniendo en cuenta que no estamos creciendo a las tasas que antes crecían? Lo importante, y yo creo que el mensaje es que el crecimiento es fundamental, porque el crecimiento lo que coadyuva es la creación de empleo. Y ahorita lo que estamos viendo es una pérdida de generación de empleo y empleo formal, dado este shock tan fuerte que hemos recibido en los términos de intercambio, esta caída en el precio del cobre, entorno mucho más adverso. Y para generar empleo, obviamente, y en empleo formal, se tiene que tener, obviamente, un entorno que facilite la creación de riqueza en el país, todo lo que el gobierno del presidente Humala ha estado haciendo para poder simplificar administrativamente la vida de las empresas pequeñas, medianas, que no pueden absorber muchas veces los costos de la formalidad, invertir de manera muy agresiva en capacitación, los incentivos tributarios que se han dado recientemente para que las empresas puedan invertir en la capacitación de sus empleados es muy importante, y diversificar la economía, hacerla menos susceptible a estos shocks que tienden a suceder a países como el nuestro, y esto está muy concatenado con la agenda de diversificación. En esto el Estado ha tenido un rol de facilitación, la educación, la infraestructura, y poder invertir mucho más en ciencia y tecnología e innovar. Creemos que el discurso que ha dado el presidente Humala, lo hemos escuchado esta mañana, está muy en línea con las recomendaciones que el Fondo Monetario del Banco Mundial lo hace, donde hay que abordar temas nuevos como el tema de la inclusión como un tema fundamental para el crecimiento de nuestro país. La erradicación de la pobreza, que se acaba de aprobar en Naciones Unidas la semana pasada como uno de los principales objetivos hacia el 2030, es fundamental, y eso se logra vía empleo y obviamente vía también un Estado que pueda dar servicios de manera efectiva y eficiente en educación, en salud, infraestructura, interconectar el país. Entonces, esto creo que nos ratifica el camino por el cual estamos yendo, y en un mundo tan inestable de flujos de capitales que se están yendo, monedas que se están depreciando, tenemos la fortaleza macroeconómica para poder transitar de este mundo ideal que tuvimos por 10 años a un mundo más desafiante y verlo como una oportunidad para abordar reformas de fondo, como la reforma en el mercado laboral, seguir invirtiendo en la educación al capital humano de nuestra población y hacer que todo esto reditúe en beneficios para los más vulnerables del país. El tema de la desigualdad también ha sido bastante mencionado, sobre todo por la señora Lagarde, que dice que la desigualdad tiene un impacto en el crecimiento, no es una cosa de justicia social. Y para luchar contra esa desigualdad es importante la participación de las mujeres. ¿Qué se puede hacer desde el Estado? No, yo creo que hay programas que el gobierno ha implementado muy activos, y acá yo creo que resaltar el hecho de que un programa muy exitoso en el Perú ha sido, y que de hecho ha sido mencionado por el doctor Kim en su presentación, ha sido el programa Juntos, de transferencias condicionadas. Y ahí los actores principales son las mujeres, que de hecho son las que reciben los recursos mes a mes para lograr, digamos, estas mejoras en educación y salud, que son las condiciones para acceder a la transferencia monetaria. Se ha hablado también de programas pequeños de emprendimiento rural, como Jacubiñay, donde las mujeres son las principales beneficiarias. Y un tema importante que también coincide con los objetivos del milenio es la inclusión financiera. La inclusión financiera utilizando nuestro potencial de nuestra elevada penetración de celulares en el país como un mecanismo de inclusión, y hay bancos de mujeres, experiencias muy exitosas de emprendimiento que tiene un potencial importante de incorporación de mujeres rurales en nuestro país. Un dato que creo que no muchos saben es que, a diferencia de otros países, la tasa de participación laboral femenina en nuestro país es mayor que la del promedio de la región. Eso ya nos ayuda, pero el tema es procurar que ese empleo sea un empleo de calidad y que esta brecha que existe de género, que nuevamente se ratifica como objetivo hacia el 2030, se pueda cumplir.
Obviamente es un trabajo que no solamente el Estado debe liderar, sino toda la sociedad civil, la empresa privada y una política de Estado, la inclusión de las mujeres en el desarrollo del país. Ahora, ¿cuál es el verdadero potencial del Perú, dada esta situación de los próximos años, que no vamos a volver a ver una China como la que hemos estado acostumbrados a tener, con esas tasas de 10, 11% de crecimiento? ¿Hasta dónde puede llegar a crecer el Perú con este tipo de reformas que se pueden emprender? ¿A qué meta tenemos que aspirar? Yo creo que el crecimiento potencial nuestro se ha visto reducido. Los estudios del Fondo Monetario indican que en al menos 2 puntos. Si antes nuestro crecimiento potencial era más o menos 6,5, hoy en día, de cara a un ambiente, digamos, mucho más hostil, mucho más adverso, el crecimiento potencial nuestro está entre 4 y 5%. Entonces el Perú, de hecho, y el gobierno del presidente y una continuidad de políticas que vienen de atrás, tiene los cimientos para poder tener la base sobre la cual hacer reformas necesarias para lograr un crecimiento en torno al 5%. ¿Cuáles son esas bases? En adición al buen manejo económico, las cuentas ordenadas en el frente fiscal, el acceso a los mercados de capitales como un primer pilar, la integración que se ha profundizado vía Alianza del Pacífico, el TPP, nuestra presidencia de la PEC a partir de diciembre de este año, y la inversión privada se tiene que avanzar hacia temas que ya han empezado: la reforma del servicio civil, de una administración pública que funcione en base a la meritocracia, continuar con acciones público-privadas para cerrar brechas de servicios públicos, no solamente en Lima, transporte masivo, gasoducto, la carretera longitudinal de la sierra, sino en darle red de banda óptica, banda ancha, que interconecte todo el país. Esta inclusión digital, que también es importante, se han plantado, digamos, las semillas para que esto se dé en el país. Las políticas de diversificación que el país está llevando adelante, de insertarnos en las cadenas globales de producción, y en eso el TPP va a tener un rol fundamental, porque hoy en día uno de los principales beneficios del TPP, en criterio de muchos analistas, es que permite de que se puedan, de cierta forma, los países comprar insumos donde les conviene y trabajar como una fábrica todos juntos, y eso les permite acceder a mercados de manera más competitiva. Entonces, estas bases de invertir en capital humano, invertir en capital público, mejorar la calidad de cómo opera el Estado, de regular y hacer que los mercados funcionen de manera más eficiente, en particular el mercado laboral, que es un tema aún pendiente, son las bases para seguir creciendo y creciendo de manera inclusiva. Ahora, ¿cómo recuperar la inversión privada, ¿no? Sobre todo que se está retrayendo, sobre todo en tiempos electorales y al final de un gobierno? Yo creo que un claro ejemplo es la apuesta de que hacen inversionistas que, más allá de ver coyunturas puntuales, firman contratos de concesión con el país por 30 años. O sea, acá hay una visión de los inversionistas en general de un país que ha hecho su tarea bastante bien, que está enfrentando los desafíos que tiene y que tiene una visión de largo plazo. Creo que un ejemplo de ello es el estudio, digamos que es un primer paso que ha presentado el gobierno, el estudio multidimensional de la OECD, donde se identifican todos estos potenciales que tiene el país y estos desafíos que tiene también que enfrentar. Da una visión de norte y de mediano plazo, y los inversionistas ven eso, pese a la volatilidad que puede haber en los mercados o a los cambios políticos que pueden haber, que son naturales en cualquier país, que tienden a resentir la inversión. Tenemos fundamentos sólidos, tenemos empresas que están bien capitalizadas, que son empresas que se están internacionalizando. Tenemos bancos que están dentro de los mejores, mejores indicadores financieros. Tenemos un sector público saneado, no tenemos deuda, somos un país solvente. Pero hay menos recaudación. Hay menos recaudación, pero la idea, esto es natural, obviamente, pero yo creo que se ha aumentado la base de contribuyentes. Hay un mayor número de contribuyentes y esto, la formalización de la economía, va a coadyuvar a que se amplíe la base, y estamos en un ciclo y hay una menor dependencia hoy en día de los commodities como teníamos anteriormente.
comparado con otros países que tienen una dependencia del 80% de sus servicios públicos, nuestra dependencia es mucho menor. Pero los proyectos mineros que van a entrar en producción prontamente van a tener mayor recaudación. Y el tema es cómo invertir esta recaudación y convertirla en servicios que sean de calidad para finalmente el ciudadano, y que el contribuyente se vea estimulado a pagar sus impuestos porque recibe una retribución al aporte que hace el Estado. Entonces todo esto obviamente es una agenda compleja, no es fácil, estamos en tiempos complejos. Y sobre todo por los temas mineros también, que no se concretaron. Pero creemos que el avance que se está dando en el diálogo en algunos proyectos es positivo. Esto no es un fenómeno único del Perú, pero se está enfrentando a los problemas, Josefina. Los problemas antes existían, pero capaz era más fácil que pasen por debajo de la alfombra con precios tan altos de los commodities. Y el hecho de que los precios ahora hayan bajado hacen que estos conflictos sean mucho más decisivos en que se hagan o no se hagan las obras. Y lo que hemos aprendido, creo yo, como lección de estos últimos años, es la necesidad de poder llegar a un diálogo y un entendimiento donde la población se vea beneficiada de estos proyectos extractivos. Y hay muchísimos ejemplos de casos en los cuales estos beneficios llegan a la población. El Estado tiene un rol muy importante, la empresa y la comunidad, y queremos que juntos aprender lo que no hemos hecho bien y plantar las bases para que estos proyectos que son tan importantes se lleguen a nuestro país. Estamos bien posicionados, hay que mantener claridad de que tenemos un país sólido que está pasando por una fase de menor crecimiento, pero con un futuro, yo creo, prometedor, y es lo que no dice el gobierno, sino lo dicen actores que nos visitan en una conferencia tan importante como esta. Reconocen, por supuesto, lo que significa el Perú en medio de esta crisis. Christine Lagarde la llama a esta época la nueva mediocridad. Las autoridades chinas se refieren a la nueva normalidad. ¿Cómo la llamaría usted para el Perú? Yo creo que estamos ahorita en la consolidación de nuestro avance, y estamos en una fase de poder enfrentar los retos, y ojalá haya continuidad en todas las reformas que el gobierno ha emprendido, que son aceptadas por la población, porque nadie se puede negar a que haya una mejor educación en el país, nadie se puede negar que haya programas sociales que lleguen a los más vulnerables del país, y nadie se puede negar a que el sector público y el sector privado trabajen juntos en estos esfuerzos. Y es más, ha hecho una directa invocación el presidente del Banco Mundial a esa continuidad. Así es, y yo la felicito, y creemos que nuestro país, si en algo se distingue de otros, es que ha logrado capitalizar sobre lo bueno, y eso esperemos que sea un patrón en el futuro. Embajador, muchas gracias por esta entrevista, además la primera, además que da después de haber sido designado embajador de nuestro país en Washington. Regresamos